Continuando con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, verso 18, en donde encontramos el mensaje al ángel en la ciudad de Tiatira. Como pueden ver en sus pantallas, en esta enseñanza llegamos a la cuarta epístola. Y en las primeras tres epístolas, las referencias del Antiguo Testamento se tratan de la nación de Israel en el desierto. Ahora, en estas últimas cuatro epístolas, las referencias son de la nación de Israel en la tierra prometida. Israel y Judá se usan alternativamente. Israel es primero, porque escuchen esto, la idolatría comenzó con las 10 tribus, y ellos fueron los primeros en ser expulsados de Jaretz, de la tierra prometida. Luego siguió Yahudá, y también fueron expulsados. La epístola a Tiatira contiene una ilustración de la grande apostasía de Israel bajo Acab, rey de Israel, y su esposa Jezabel, una mujer de origen finicio. Muy pocas personas se pueden dar cuenta cuál fue esa apostasía de Israel y cuál era su aspecto y hasta dónde se extendió. Permítanme decirles que el rey de las 10 tribus, Jeroboam, rey de Israel, fue el primero que hizo pecar a Israel con idolatría, pero eso se culminó bajo el rey Acab y Jezabel. Ahora, bajo ellos dos, la idolatría organizada de la más peor que pueda existir se convirtió en la religión del Estado, en contraste a la verdadera religión ya establecida en Jerusalén. Pero la religión apóstata bajo Acab y Jezabel tenía su propio sacerdocio y eran grande en número y poderosos, que el profeta Elías fue levantado especialmente por Dios para luchar contra ellos y advertir al pueblo contra la enormidad de ese mal. Pero escuchen esto, el profeta Elías una vez más cumplirá un deber similar, pero en circunstancias mucho más terribles. Abran sus Biblias al Apocalipsis, capítulo 2, el verso 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Permítanme señalar que aquí, por primera vez, se nombra directamente al que habla, pero también se distingue por un atributo cuando dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Las dos cosas denotan el juicio divino y el poder que también es necesario para ejecutar ese juicio y para cumplir las promesas que se dan en esta epístola a Tiatira. Este atributo de Hamashiach se menciona en el capítulo 1, versos 14 y 15, y se vuelve a repetir en el capítulo 19, verso 12. Continuemos. Dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Esto nos habla del juicio venidero, cuando Él, Hamashiach, el Cristo, hollará a los impíos bajo sus pies. Pues noten la profecía de Isaías, capítulo 63, versos 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón,
y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramaré en Aretz, en la tierra, su sangre. ¿Notaron eso? Ahora, el cumplimiento de todo esto se puede ver en Apocalipsis capítulo 19, versos 13 al 15. Continuemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que de tus obras postreras son más que las primeras. Aquí se trata de obras, como en todas estas 7 epístolas, y de paciencia en la tribulación. Continuemos. En el verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Noten esto, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta referencia se encuentra en Primera de Reyes capítulo 16 versos 30 al 34 y Primera de Reyes capítulo 21 verso 25, en donde todo el mal se traza a Jezabel. La enseñanza es la misma que la de Balaam y la de los Nicolaitas, solo que esta está más organizada y bajo el nombre de religión, y bajo la ayuda y protección directa del Estado. Ahora, recuerden que el falso profeta Balaam estaba afuera de Israel, como también en la carta a Pérgamo, pero Jezabel estaba adentro de Israel, como también aquí en la carta a Tiatira, porque así será también en los días de la bestia, y por esta razón es que se dan todas estas exhortaciones, enseñanzas y advertencias en estas 7 cartas. Nosotros no las podemos comprender completamente, porque no vivimos en esos días, por lo cual ni siquiera podemos aplicarlas a nosotros mismos. 3 de estas asambleas están advertidas sobre este mal. Noten lo siguiente. A Éfeso, en el capítulo 2, verso 6, dice, las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A Pérgamo, en el capítulo 2, versos 14 y 15, se les dice, retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y ahora aquí, en Tiatira, en el capítulo 2, verso 20, esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, el libro del Apocalipsis contiene todo para mostrar que esta forma en particular de maldad y del maligno será también en los días venideros del anticristo en la tierra. Continuemos. Apocalipsis capítulo 2, verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Debemos leer la historia en el libro de Primera de Reyes para poder entender esto. Y vean y noten cómo todo está conectado con persecuciones y tribulaciones, al igual que en el libro del Apocalipsis. Y noten, por ejemplo, que en Primera de Reyes capítulo 18 versos 13 y 14 pueden tener referencia a la mujer de Apocalipsis capítulo 17 versos 1 al 4 y a los escenarios que estarán sucediendo entonces en la tierra. Continuemos. Apocalipsis capítulo 2 verso 22 dice, he aquí, yo la arrojo. Noten esta palabra, arrojar. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
Escuchen esto. Este arrojo aquí es un contraste con el hecho de que Jezabel fue arrojada. Jezabel fue arrojada por una ventana a su muerte. Ahora, esta cama es una cama de angustia y de juicio. El verso 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La palabra muerte aquí significa mortandad, pestilencia o plagas, al igual como se menciona en Apocalipsis capítulo 6, verso 8, cuando dice, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Volviendo al capítulo 2, verso 23. Todas las iglesias sabrán, se refiere a las 7 iglesias o a las 7 asambleas del libro del Apocalipsis. Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Escudriñar la mente y el corazón es la obra del Hijo de Dios. Comparemos esto con lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 11, verso 20, dice, pero, oh Yahvé Sobaot, que juzgas con justicia, noten esto, que escudriñas la mente y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Ahora, noten con mucha atención lo que dice en Jeremías capítulo 17, verso 10. Yo, Yahvé, noten esto, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí lo tienen, las mismas palabras que tenemos en Apocalipsis capítulo 2. Recompensar y castigar según las obras. Es el principio de Dios cuando lidia con Israel y con el mundo. Ahora, en relación con esto, noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Noten esto, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Continuando en Apocalipsis capítulo 2, el verso 24 dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Notemos el siguiente contraste. Elohim, es decir, Dios, tiene sus profundidades divinas. Como se nos dice en Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, cuando dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en la carta a los Romanos capítulo 11, verso 33 dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Notaron eso? Pero aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 25 menciona las profundidades de Satanás. Y vemos algunas de esas profundidades satánicas en Apocalipsis capítulo 13. Y luego dice, no os impondré otra carga. Es decir, no os impondré otro mensaje profético de juicio,
como en Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 25 y 26. Continuemos. Apocalipsis, capítulo 2, versos 25 y 26 dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Es decir, el que guardara en mente para reflexionar y comprender mis juicios. Luego dice: yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Notaron eso? Sin equivocación. Esta es una referencia al Salmo número 2, versos 7 al 9, y a los escenarios que se presentarán entonces en la tierra, y que se mencionan también en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, y Apocalipsis capítulo 19, versos 15 al 21. Continuemos. El verso 28 dice: y le daré la estrella de la mañana. Esta promesa se cumple en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Pero la profecía se encuentra en el libro de Números, capítulo 24, verso 17. Dice: saldrá la estrella y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Como pueden ver, esta profecía, y que está relacionada con el libro del Apocalipsis, está relacionada con Israel y con el día del juicio de Adonai. Volviendo al Apocalipsis capítulo 2, el verso 29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Kehilot, es decir, a las asambleas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban si no lo han hecho, porque vamos a continuar con la siguiente carta, la carta a Sardis, en nuestro siguiente video. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Pongan sus comentarios y sus preguntas acerca de esta enseñanza. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.